Bueno, hoy vamos a compartir la segunda parte de la serie Lugares. La semana pasada comenzamos esta serie y comenzamos hablando acerca de los valles, que son lugares de victoria, lugares de tranquilidad, lugares de confianza en Dios. Y en esta segunda, bueno, para aquellos que de repente digan, bueno, quisiera escuchar de nuevo o quisiera ver esa enseñanza, bien, en nuestro canal de YouTube quedan todas las enseñanzas. Allí puedes entrar, YouTube, Casa de Dios Fusagasugá, y ahí puedes ver la enseñanza de esta serie. Normalmente tratamos de llevar cada enseñanza por serie, por temas, para que tú puedas disfrutarlas al máximo. Y el día de hoy vamos a tener nuestra segunda parte de 4 o 5 enseñanzas, y la enseñanza de hoy se llama montañas. Diga conmigo, montañas. Montañas son importantes. De hecho, en la historia de todas las culturas de la tierra, las montañas, los montes, las colinas, siempre han representado un lugar de encuentro entre el cielo y la tierra. Dicen aquellos que, bueno, arqueólogos y todo esto, dicen que las pirámides y lugares donde hay pirámides siempre se construían en lugares donde no habían montañas. Entonces hacían pirámides para simular lo que era una montaña y lo que podía representar ese lugar de encuentro entre el cielo y la tierra. Desde siempre, montañas han representado estabilidad. Di conmigo, estabilidad. ¿Por qué estabilidad? Bueno, porque generaciones han pasado, generaciones de personas han pasado, pero las montañas siempre siguen en el mismo lugar. Ahora, cuando miramos y decimos estabilidad, bueno, no hay nada más estable que nuestro Dios. Así que cuando hablamos acerca de esto, pues estamos hablando acerca de una característica de Dios que podemos encontrarla en medio de toda la geografía en la tierra. Mira, el Salmo 90, verso 2 dice: desde antes que nacieran los montes, desde antes que nacieran los montes, que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Así que si montañas permanecen, por supuesto que Dios ha estado desde antes y estará después de todo. Número 2, las montañas también representan poder y fuerza. Di conmigo, poder y fuerza. También igual, por estrategia militar, siempre que un reino llegaba y quería establecerse en un lugar, pues generalmente buscaban colocar su castillo, buscar sus lugares de ejército siempre en lugares altos. Entonces, y cuando había una conquista, una guerra en un valle, el lugar donde se celebraba no era en el mismo valle, se celebraba en una montaña. Así que también son lugares de fuerza, son lugares de celebrar conquistas, son lugares donde, bueno, como lo he dicho como lo dije la semana pasada y lo he dicho en otras ocasiones, pues las montañas me gustan porque son lugares que te implican esfuerzo, y que la cima de una montaña representa muchas veces el alcanzar una meta que tú tenías en la vida. Así que son lugares de poder y fuerza. Pero mira, comparado con Dios, y Dios cómo ha sido. Isaías capítulo 40, versículo 12. ¿Quién ha medido las aguas con la palma de su mano y abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? ¿Quién metió en una medida el polvo de su tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros? Wow, uno ve majestuosas las montañas. De hecho, pues vivimos en una tierra que está rodeada de montañas. Tenemos a un lado el Quininí, en el otro lado tenemos el Cerro Fusacatán, y aún así tenemos un montón de montañas más, de colinas, de montes que nacen en medio de la nada, o al parecer en medio de la nada. Pero ¿sabes qué? Dios, todas las montañas de la tierra, no solamente las de acá, todas las montañas de la tierra, Dios es tan grandioso que todas las pesó en su balanza. Y montañas siempre han representado un lugar de adoración por excelencia, siempre, por preeminencia, un lugar de adoración siempre han sido las montañas. De hecho, lo digo así: cuando Dios quiso hablar algo, y siempre que Él quiso establecer un mensaje que permaneciera por generaciones, siempre lo habló desde la cima de una montaña. A Moisés le entregó las tablas de la ley en la cima de una montaña. Jesús, su predicación, la excelencia de su predicación, lo más grande, iba a decir lo más, bueno sí, lo más importante, el grueso de su mensaje, de su predicación total, también la dio en un sermón que conocemos como el Sermón del Monte. Juan capítulo 4, verso 20 al 24, palabras de Jesús.
palabras de Jesús. Está el Señor Jesús sosteniendo una conversación con una mujer de Samaria. Los samaritanos eran primos hermanos de los judíos, eran gente que pertenecía a la nación de Israel, pero se habían cruzado sus culturas, padres se habían casado y abuelos se habían casado con otras culturas y estaban allí, así que eran medio judíos, estaban ahí, pertenecían, eran como los primos, ok, ya lo había dicho, pero está allí conversando y entonces se establece esta relación y esta mujer le dice a Jesús: nuestros antepasados adoraron en este monte. ¿Qué fue lo que hicieron en ese monte? Adoraron. Pero ustedes, los judíos, señala ella a Jesús y le dice: pero ustedes dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén, en otro monte. A lo cual Jesús le responde: créeme, mujer, que se acerca la hora que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero, diga conmigo, pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en... Eso significa que cuando tú estás adorando a Dios en tu casa, ese es el lugar de tu montaña donde debes adorar a Dios. Eso significa que cuando tú vienes a este lugar, a casa de Dios, lo cual no es una bodega, lo cual se ha convertido, aunque es una bodega, se ha convertido en un lugar consagrado para adorar a Dios, para servir a Dios, para ver sus milagros. Cuando tú vienes a este lugar y estás adorando con alguna de las canciones, cuando estás adorando al final de un servicio, o cuando tenemos un servicio especial de adoración, o cuando tú llegas y te sientas y antes del servicio te quedas allí orando y estás buscando a Dios, esta es la montaña, comillas, la montaña, el lugar donde quiere Dios que tú adores. Nuestra adoración es en espíritu y en verdad. No hay que ir a un lugar a otro, tenemos que hacerlo en espíritu y en... Esa es la manera como adoramos, esa es la manera como buscamos a Dios. Porque montañas implican que debe haber un esfuerzo, que debo tener todos mis sentidos allí, que debo tener mi pensamiento puesto en la montaña, que debo tener todas mis fuerzas para poder subir a la montaña, que tengo que tener mi corazón también allí, que tengo que estar completamente involucrado para no cometer un error y de repente resbalar en la montaña, para no cometer un error y perder de vista la meta a donde voy y terminar en otro lugar. Montañas, ese es el lugar donde tú dices, hay una cima que alcanzar, ok, entonces hay una cima, hay una meta, tengo un propósito, tengo un objetivo, no estoy yendo como para ir en algún lugar, no, debo llegar a un lugar, y una vez haciendo ese lugar, bueno, debo aprender también a bajar con cuidado para de nuevo ascender. Primer personaje que quiero hablar el día de hoy es de Moisés. Moisés, por supuesto que hubo un lugar, el monte Horeb o el monte Sinaí, de acuerdo a como lo conozcas, pero ese fue el lugar de encuentro, el lugar de comunión que él tuvo. Por supuesto, es un lugar de propósito, es un lugar para recibir las promesas de Dios, es un lugar para recibir los mandamientos de Dios. Vea, te lo leo rápidamente. Éxodo capítulo 3 dice esto: un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Moisés llega allí y se encuentra con una escena que él había visto muchas veces: una zarza ardiendo. En el desierto las zarzas son árboles que se secan y entonces comienzan a arder por el calor del desierto, y es normal que una zarza esté quemándose. En cualquier momento se puede quemar, se consume por el fuego y ya. Eso es normal, es común, eso es algo corriente. Pero sabes, a Moisés le llamó la atención el hecho de que aquella zarza ardía, pero no se consumía. Y él ve aquella escena y yo me puedo imaginar cómo él se va acercando y de repente siente el calor, comienza a sentir que sí es fuego real, no es un espejismo, pero no se consume. Y cuando va llegando cerca, escucha una voz que le dice: Moisés, quieto ahí, detente, porque el lugar que estás a punto de pisar no es un lugar común. El lugar que estás a punto de pisar es un lugar santo.
Sabes, yo creo que nos hemos perdido de muchos momentos en nuestra vida al no reconocer que nuestra casa, que nuestra familia es un lugar santo. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. A veces nos hemos perdido. Moisés pudo haber dicho, sí, una zarza ardiendo. Igual, todo el tiempo arden. Y pudo haber pasado de largo. Pudo haber visto algo normal, algo común, y haberse perdido algo sobrenatural de Dios. Sabes, nos hemos perdido la santidad de disfrutar a Dios en medio de nuestra familia, porque ¿cuántos saben que en su familia está la presencia de Dios? Entonces no puedes seguir pasando por alto, porque todo lo que toca la presencia de Dios se transforma de un lugar común y se convierte en un lugar santo. Aprendamos a apreciar la presencia de Dios en medio de cada lugar. Porque cuando no la aprendemos a apreciar, nos vamos a perder de lo mejor de Dios para nosotros. Vamos a perdernos de recibir su revelación. Vamos a perdernos de recibir un propósito. Vamos a perdernos de recibir una promesa de parte de Dios. Mira, Moisés se acerca, se quita sus zapatos y entonces Dios le dice, mira, te voy a enviar y vas a liberar al pueblo, y cuando los liberes los vas a traer de vuelta a este lugar y juntos me van a adorar. Y Moisés dice, ok, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y mira lo que Dios le dice, Éxodo 3, verso 12, le dice, Moisés, yo estaré contigo y te voy a dar, adicional a eso, te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, ustedes me rendirán culto, vendrán a adorarme en esta montaña. Y en el verso 24, en el capítulo, 24, verso 12 del libro de Éxodo, está esta escena, dice, y el Señor le dijo a Moisés, sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Sube a encontrarte conmigo, ¿dónde? Y quédate allí. Voy a darte las tablas de la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Puedes estar en el valle, no necesitas estar en la montaña, pero hay momentos donde vas a tener que demostrarle a Dios que estás interesado en escuchar su voz. Moisés le pudo haber dicho, Señor, pero si ya me estás hablando aquí en el valle, ¿para qué subo? Yo espero, Señor, ¿para qué subir al monte? ¿Para qué quieres mi esfuerzo? Bueno, Dios no quiere tu esfuerzo, pero sí quiere ver tu interés. Y para eso hay un monte en el cual subir. Dios siempre dirigió a Moisés en toda su historia. Pero desde que comienza la historia de su llamado hasta cuando termina siempre en un monte, en una montaña. Lo mismo le pasó al profeta Elías. Toda la Biblia habla acerca del profeta Elías. O sea, dicen que fue el mega profeta. La historia de Israel dice que fue el super profeta. Hizo cosas increíbles que nadie más había hecho. Hizo llover fuego del cielo. Él habló, el cielo se cerró durante 3 años, no llovió a causa de su palabra. O sea, este hombre era un hombre de Dios con toda. Dios le hablaba, o sea, era increíble realmente el profeta Elías. Pero llega un momento y hay una historia que está relatada en Primera de Reyes capítulo 19, donde viene después de una gran victoria. Primera de Reyes 17 y 18, él cierra el cielo. Luego en el capítulo 17, en el capítulo 18, él se enfrenta a los profetas de Baal que están haciendo allí su culto y están adorando a sus dioses y esto, y para que se abran los cielos, y el profeta se les ríe en la cara, se mofa de ellos, se burla, les hace bullying, matoneo, de todo, y estos tipos no pasa nada, pero él sigue allí. O sea, una autoridad increíble. Luego ora y le dice, Dios, demuestra que hay Dios en Israel y que solo tú eres el único. Cae fuego del cielo, enciende un lugar que estaba inundado, anegado de agua. O sea, algo súper wow. Muchos lo han querido imitar, muchos han querido, aún gente quiere imitar lo que él hizo, pero no han podido porque no viene de Dios. Pero este hombre lo que hizo fue realmente increíble. Pero después de esa gran victoria, escúchame, no fue una victoria cualquiera, fue una victoria increíble. Fueron 400 profetas de Baal, 300 profetas de la diosa Artemisa que estaban allí, y fueron 700 en total que él venció. O sea, una victoria espiritual increíble, algo natural que pasó, wow, que cualquiera diría, luché, gané, salgo a celebrar, compro bubucelas, me pongo la camiseta, lo que sea, ¿verdad? Pero salgo a celebrarlo. Pero al contrario, este hombre salió, la historia llegó a la esposa del rey, una mujer llamada Jezabel, y cuando llega la historia a ella, ya dice, uy, juro por mis dioses que mañana mismo voy a matar a Elías. Y cuando él escucha eso, este hombre sale corriendo y huyendo.
Y uno se queda pensando, espérese, acaba de vencer a 700 profetas. Hizo caer fuego del cielo. El cielo está cerrado. En aquel momento todavía no había vuelto a caer lluvia a causa de lo que él había dicho. Y le llega un mensaje que le dicen, mañana te voy a matar. Y el tipo sale corriendo. Wow, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió allí? Muchos, yo he escuchado un montón de interpretaciones de esta, donde yo mismo he dado mis puntos de vista, donde no, sus emociones no las controló, era no sé qué, pero te voy a dar una explicación que es quizá la explicación más clara que he entendido en los últimos días respecto a qué le pudo haber pasado allí. Escúchame, el profeta Elías, un hombre lleno del poder de Dios, no medio lleno, no lleno a raticos, este hombre flotaba en el poder de Dios. Era una cosa increíble, pero sus emociones eran una montaña rusa, si me permite la expresión. O sea, pasó de la victoria a la mayor derrota, a tal punto que él sale huyendo, no sabe para dónde, pero este hombre sale huyendo, llega a un árbol, tan cansado estaba de tanto correr, llega a un árbol y dice, Señor, ¿sabes qué? Quítame la vida. No sé qué estaba viviendo él, pero seguramente había algún proceso más allá de simplemente sus sentimientos, algún proceso físico-químico en su cerebro que no funcionaba bien, porque a veces pensamos que emociones, ay, eso es emocional, es no sé qué, tienes que buscar más al Señor, más que Elías, en serio, más que Elías, no creo. Así que no se trata de buscar más al Señor, este hombre estaba lleno, ¿cómo estaba? Pero aún así estaba huyendo, porque sus emociones le estaban jugando una mala pasada. El caso es que cuando él queda en ese lugar y le está diciendo a Dios, quiero morirme, Dios le envía un ángel para que le dé comer. Dice que el ángel vino, le sirvió comida y Elías se levantó, comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, Primera de Reyes 19:8, una vez fortalecida por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb. Y Horeb es el mismo monte donde Moisés se encontró, la misma montaña, el monte de Dios. Y llegó y se escondió en una cueva. Sí, no hubo problema, él se escondió allí. Y adivina quién llegó a ese lugar. No solamente llegó Elías, llegó Dios detrás de él. Y entonces dice el verso 11, entonces Dios le dijo, sal fuera de la cueva, párate delante de mí en la montaña. Y en ese momento pasó Dios por ahí. Espérate, pero si Dios le habló dentro de la cueva, entonces ¿quién pasó afuera? No importa que quieras esconderte, Dios te va a hablar allí. Pero lo mismo que con Moisés, estaba en la base de la montaña y le dice, sube a la montaña, quiero ver tu interés en verme pasar. A Elías le dijo, quiero verte, o sea, sal de la cueva, voy a pasar delante tuyo. En ese momento Dios pasó por ahí y de inmediato sopló un viento fuerte que estremeció la montaña y las piedras se hicieron pedazos. Mira, nunca he visto un huracán ni un tornado de cerca, pero aunque los hemos visto en películas, ¿sabes qué? Nunca he visto que destrocen piedras. No sé cómo fue este viento, pero de algo sí puedo estar casi seguro. Era un viento tan fuerte que el mismo cuerpo de Elías, por química natural del cuerpo, por diseño, tuvo que haber sentido una fuerza de adrenalina que comienza a subir. Todas comienzan a subir en su cuerpo, en su organismo, y este hombre comenzó a sentir seguramente la misma emoción, el mismo miedo, el temor de que no sabía. Si tú ves las piedras destrozando algo y tú allí parado mirándolo, eso tiene que volverse en algo muy emocionante y al mismo tiempo muy de temor, porque todo pasa alrededor tuyo, nada te toca a ti, todo está sucediendo a tu alrededor y tú dices, wow, esto está haciendo lo máximo. De nuevo, un pico de adrenalina súper alto, se hacen pedazos, pero dice, pero Dios no estaba en el viento. Dios estaba guardando a Elías de aquel viento. Dice, después del viento hubo un terremoto. O sea, de algo súper intenso, viento, algo que no puedes ver, pero destroza las piedras. Y luego un terremoto y él ahí quieto, pero todo alrededor de él, la tierra abriéndose, piedras volando, todo, árboles siendo tumbados, caídos. Wow, yo me imagino que también adrenalina, pero ya más tranquilo, más calmado. Y dice, después del terremoto hubo un gran incendio o hubo un fuego.
donde sientes el calor, sientes todo, pero va bajando la adrenalina, va bajando un poco. Y esta frase es la que más me gusta de esta versión. Dice, después del fuego se oyó el ruido delicado del silencio. O sea, Dios llevó al profeta Elías de nuevo a vivir un pico increíble y lo fue suavizando, 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 hasta que lo tranquilizó. Y dice el verso 13, cuando Elías lo escuchó, se tapó la cara con su capa, salió y se quedó a la entrada de la cueva. Y en ese momento escuchó la voz de Dios que le preguntó, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? ¡Wow! Le permitió Dios ir hasta la montaña, encerrarse en la cueva, para de nuevo traerle sanidad aún física a todo su cuerpo y decirle, no importa lo bien que puedas sentirte, no importa lo mal, y que aún estés en un momento de silencio total donde no escuchas a nada, donde escuchas a nadie ni a nada, sencillamente yo estoy contigo en cualquiera de los picos emocionales de tu vida. Escúchame, Dios está contigo en cualquier pico que te encuentres. Puedes estar lo más feliz, puedes sentirte lo más triste, down y a punto de caer en depresión. Puedes estar, escúchame, aún siendo medicado porque tu cuerpo algo está pasando y no está funcionando bien la química de tu cerebro. No hay problema, con todo y tus medicinas, Dios está contigo. Dios te está apoyando, Dios te está respaldando. No te dejes ganar por eso. Dios está hablando contigo en medio de la montaña que estás viviendo. A veces juzgamos muy fuertes las emociones. ¿Y sabes qué? Emociones no es algo que no podemos controlar. A veces podemos controlar la física y la química de nuestro cuerpo, pero a veces simplemente no la podemos controlar. Y te lo digo, ¿sabes para qué? Para que nunca señalemos a alguien que esté pasando por un momento de estos. Nunca señalemos a alguien que puede estar pasando un momento de tristeza. Todos pasamos por momentos de tristeza, o quizá esté llegando a un punto donde esté entrando a un momento de depresión. Nunca, porque Dios está siempre, Dios siempre está allí. Y aunque tú y yo no lo podamos controlar, ¿sabes quién sí le puede dar control? Dios, porque Él es el Dios de las montañas y aún de las montañas emocionales de nuestra vida. Abraham, el monte Moriah, el lugar donde Abraham encontró su provisión. Génesis 22, verso 1 y 2, dice así. ¿Tiempo después de qué? Bueno, Abraham él no tenía hijos. Dios le viene, aparece en el camino, capítulo 12 de Génesis, le habla y le dice que le va a prometer y que lo va a hacer de bendición para muchas naciones, que sus generaciones serán bendecidas. Pasan 25 años, él no tiene un hijo todavía. Cuando Abraham recibe la promesa tiene 75. Cuando Dios vuelve a aparecer en escena, 25 años después, nace su hijo. Pasan 20 años más. Su hijo crece, se fortalece, ya es un hombre, ya es grande. Abraham para ese momento tiene 120 años. O sea, ya estamos hablando de una persona muy, muy entrada en años y otro muy joven, quizá en uno de los mejores momentos de su vida. Y viene esto, Génesis 22:1. Tiempo después de todo eso, Dios prueba la fe de Abraham. ¿Quién probó la fe? ¿Quién probó la fe? Abraham. ¿Lo llamó Dios? Sí, respondió él, aquí estoy. Verso 2. Toma a tu hijo, tu único hijo. Sí, Abraham, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete de la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. 25 años de espera, 20 años disfrutándolo, y viene Dios y le dice: Abraham, es hora de sacrificar a tu pequeño. Hoy en día eso nos suena raro, pero Abraham creció en una región donde era normal ofrecer a sus hijos a los dioses. Lo que me gusta es que el verso 3 dice: ok, arrancó de una vez, hay que matar al chino, listo. Dos de sus sirvientes más cercanos: vengan, vamos a ir hasta el monte Moriah de nuevo, tenemos que ir allá, Dios nos va a mostrar allá un lugar donde vamos a presentar una ofrenda al Señor. Él no dijo qué era la ofrenda. Llega a la falda de la montaña, y cuando llega ya a la falda de la montaña para comenzar a ascender, le dice a sus siervos: hasta aquí me acompañan nomás. Isaac agarra la maleta con la leña, vamos para arriba.
Isaac le pregunta, mira papá, ¿y dónde está el cordero? Porque hay que ofrecer un cordero. Y dijo, no te preocupes por el cordero, Dios va a proveer. De hecho está en el versículo 8 de Génesis 22. Génesis 22, 8 dice, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Así que ambos siguieron caminando juntos. Así que le dice esto, verso 9. Cuando suben, ascienden y llegan al lugar, escucha esto, suben, ascienden, llegan al lugar indicado por Dios. Abraham construyó un altar, colocó la leña encima, luego ató a su hijo Isaac de pies, de manos, y lo puso sobre el altar encima de la leña. Abraham entonces tomó el cuchillo para tomar a su hijo en sacrificio. Escúchame, Abraham iba en serio. Y Abraham no se equivocaba al hacerlo. Él dijo, ok, Dios me dijo que me iba a dar un hijo, pues está bien, para Dios es lo mismo resucitar. Bueno, no sé qué iba a hacer Dios, pero pues Dios tiene el poder y si ya me cumplió, yo no podía tener hijos, mi esposa tampoco, pues de repente después tengamos otros dos, no hay problema. No lo vio así porque entendía que Dios era todopoderoso. Confiaba en Dios al 100%. Verso 11. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó del cielo, Abraham, Abraham. Sí, respondió, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad tú temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos, vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como una ofrenda quemada en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Y hasta el día de hoy, 2021, octubre de 2021, la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Esa expresión Dios provee no fue alguien que dijera, como no tengo nada, entonces Dios proveerá. No, esa expresión Dios provee surgió de justo un momento de cuando alguien ofreció a Dios lo que más amaba. Recuerdo aquellas palabras del Señor Jesús, quizá cuando dijo, ¿sabes qué? Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y a veces necesitamos ofrecer donde está o lo que es nuestro tesoro cuando queramos ver realmente la provisión de Dios en nuestra vida. Ay, escúchame, voy a decirlo de otra manera para ser mucho más claro. Va a haber una provisión sobrenatural y ya hay una provisión sobrenatural de Dios, está esperando por ti. Hay cielos abiertos esperando por ti. Hay palabras de bendición esperando por ti. Hay negocios, hay planes, hay muchas cosas que Dios está esperando por ti. Lo único que Dios está esperando es que tú te atrevas a ofrecer aquello que es el tesoro de tu corazón, para que entonces te encuentres no un Dios que te hace que te vaya bien en los negocios, para que encuentres un Dios que realmente provee todo lo que tú necesitas cuando tú ofreces aquello que amas. Hablemos de Jesús rápidamente. Jesús, toda su vida está llena de montes, sí, montañas, sí, colinas, sí. El sermón del monte, Mateo capítulo 5 a Mateo capítulo 7, la gran enseñanza de Jesús. Enseñaba antes de sanar enfermos o después de sanar enfermos, que dice que la gente lo seguía por multitudes y que él se quedaba enseñándoles. Bueno, yo estoy seguro que era la predicación del sermón del monte. 3 capítulos donde Jesús habla desde cómo comer, desde las bienaventuranzas, desde pecados que cometemos en nuestra vida, hasta cómo orar, algo tan sencillo pero a la vez tan poderoso como eso. Jesús lo enseñó en el sermón del monte. Jesús oraba todo el tiempo y generalmente lo hacía en el monte, ¿verdad? Pero en el monte de los olivos, que fue el último lugar, bueno, ahí está Mateo 14:23, Lucas 6:12, Juan 6:15, Mateo 24:3, Marcos 13:3, Lucas 19:37 y otro montón de versículos. Está también el monte de la transfiguración, un lugar donde Jesús se va a orar y dice, ok, me voy a orar, llama a su Dream Team, lo llama, ¿verdad? Entonces dice, muchachos, vengan, vamos a orar, acompáñenme. Sube al monte y cuando está en el monte, ese lugar se conoce como el monte de la transfiguración, donde está Jesús orando y de repente aparecen Elías y aparece Moisés. 2 hombres de montaña también aparecen con él en el monte y los discípulos dicen, ay, tan bonito esto, Señor, y si hacemos 3 casitas y ustedes se quedan viviendo aquí. O sea,
Ojo, nosotros tendemos mucho a idealizar ciertos lugares y decir, es que en el monte es donde Dios está. No, Dios escogió ese lugar, ese momento, pero ya tú, espero que lo entiendas bien, no tiene nada que ver con montañas, pero en aquel lugar se encontró con ellos. Y por último, para terminar, la historia de Jesús. El monte que conocemos como el monte Gólgota o el monte Calvario, el lugar donde una montaña y 3 cruces fueron testigos de la salvación grandiosa que Dios hizo por nosotros. El lugar destinado tenía que ser una montaña, un lugar alto, un lugar elevado para que quedara como testigo de que sí fue verdad, que el Rey de los cielos se hizo hombre, se despojó a sí mismo, entregó lo que Él era, ofreció lo que Él era para traer salvación y vida eterna a tu vida. Quiero cerrar con este versículo, Isaías capítulo 2, versículo 2. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos. Será el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las colinas y gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Cuando vemos un tiempo como el que acabamos de pasar, este tiempo donde estamos entrando en una era post-COVID, cuando vemos este tiempo y vemos que cada vez más personas llegan a la iglesia, personas llegan a conocer al Señor, que personas tienen sed de Dios como tú la tienes, que personas quieren escuchar de Dios, decimos, ok, yo puedo creer y entender que el monte de la casa del Señor, que el nombre de Jesús, que el Señor Jesús está siendo levantado en cada iglesia, está siendo levantado en esta iglesia, está siendo levantado en cada lugar, y que vendrán de todas las naciones para adorar y adorar al Rey que entregó su vida por nosotros, al único, al verdadero, al eterno Rey. Jesús es el Rey, Él es el Rey. Él es el Rey, el Señor de las montañas y de los valles, el Señor que quiere encontrarse contigo siempre. Construiré